Nos han llamado negacionistas de los datos de empleo por diseccionar la información oficial. Vamos a hablar de todo ello. Es que me parto. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mil gracias por seguirme. Os ruego que os suscribáis, que dejéis vuestros comentarios siempre que sean respetuosos, siempre son bienvenidos y, por supuesto, que le deis un like si os gusta el vídeo. El programa Todo es Mentira de Risto Mejide es un programa de sátira política. No es el caso siempre, pero la verdad es que es más que sorprendente cuando se nos llama negacionistas de los datos de empleo al analizar la encuesta de población activa. ¿Y quiénes son los negacionistas? Aparte de un servidor, por supuesto, el sindicato USO, por ejemplo, los decenas y decenas de economistas que han mostrado los datos diseccionados, lo que se hace con los datos, ¿no? Repetir lo que dice la nota de prensa del gobierno no es analizar, eso es simplemente difundir propaganda. Y lo mismo que ocurre con cualquier otro dato, hay que analizarlos. Bien, pues nos dicen que somos negacionistas. Y nos dicen por qué. Porque hay récord de empleo. 21 millones de afiliados, señores. 21 millones de afiliados. Absoluto récord de empleo. Un momento, por favor. Vamos a ver. Sí, 21 millones de afiliados trabajan muchas menos horas que 19,3, significa que las horas trabajadas por trabajador están bajando masivamente. No solamente trabajan menos horas 21 millones de afiliados que 19,3, sino que además España tiene la mayor tasa de paro de todo Occidente. La mayor tasa de paro de todo Occidente. En el periodo desde que gobierna Sánchez, la convergencia en empleo de España con respecto a sus socios de la Unión Europea ha ido hacia atrás, es decir, vamos perdiendo puestos. Grecia ha reducido el desempleo mucho más rápidamente, tiene menos tasa de paro por primera vez, etcétera, etcétera. Esos son datos. 21 millones de afiliados trabajando muchas menos horas que 19,3 significa lo que la propia izquierda se pasaba todo el día diciendo cuando las horas trabajadas no aumentaban. Decían, no se crea empleo, se trocea. Claro, no es lo mismo cuando estás recuperándote del desastre de empleo dejado por el Partido Socialista en el 2011, que ahora y que encima nos digan que eso es récord de empleo. Entonces, por puntos. Número 1. Las horas trabajadas ajustadas por calendario y estacionalidad, datos del INE, de la contabilidad nacional, muestran que no se han recuperado las horas trabajadas del máximo de 2019 ni tampoco las del año 2008. Por lo tanto, no hay récord de empleo. 2. La duración media de los contratos se ha desplomado con la reforma laboral. Al pasar contratos temporales y de obra y servicio a fijos discontinuos, lo que se ha hecho es que se disfraza temporalidad. Ha bajado la duración media de los contratos de 60 a 42 días. No hay récord de empleo, ni mucho menos de estabilidad y calidad del mismo. Mucho más. Para la generación de afiliados se necesitan muchísimos más contratos. En las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Empleo, lo que se muestra es que por cada nuevo afiliado se firman hasta 17 y 20 contratos. ¿Qué duración tienen esos contratos? Bueno, además, en los datos de desempleo hay 1.050.000 demandantes de empleo que aparecen como ocupados, entre los que están los fijos discontinuos. No hay récord de empleo. ¿Por qué, además, el gobierno se niega a publicar la cifra de fijos discontinuos que no están trabajando, los que están parados? Porque, obviamente, saldría un dato de paro muchísimo peor.
Porque los fijos discontinuos se crearon mucho antes de la reforma laboral, por supuesto, pero nunca, jamás habían sido una cantidad tan elevada como ahora. Es decir, los fijos discontinuos, los sindicatos, decían que eran una forma de enmascarar precariedad, ojo, hasta que ha gobernado la izquierda. Eso lo decía Comisiones Obreras, lo decía UGT. Pero lo más importante es que en aquella época los fijos discontinuos eran 20.000, 30.000, no 600.000, 455.000, etc. O sea, la realidad de los datos de empleo de España es que son muy pobres, extremadamente pobres. Vuelvo a repetir, la mayor tasa de paro de todo Occidente, con además una pérdida de convergencia con respecto a la Unión Europea, que en los países comparables han reducido el paro de manera mucho más rápida y tienen mejores tasas de paro. ¿De acuerdo? 2. Cuando hay 21 millones de afiliados que trabajan menos horas que 19,3 y desde luego las horas trabajadas son menores ahora que lo eran en 2019 y que lo eran en el año 2008, no se está creando empleo. Además, los salarios reales están cayendo, es decir, se desploman los salarios reales. Cuando tienes un récord de empleo y casi pleno empleo, como cuenta con la propaganda el gobierno, no se desploman los salarios reales. Por favor, un poco de seriedad. Al final, lo que tenemos que tener es la lógica de cuestionar los datos oficiales. Un programa de sátira política hace muy bien en reírse a carcajadas del poder. Pero es que el poder, cuando es de izquierdas, no se le puede criticar. Lo que hay que hacer es difundir la propaganda. Hasta el punto que el señor Escrivá llama bulos a gente que está mostrando estudios oficiales. Llaman mentiras a decir datos que están publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que están publicados por el SEPE. Y esto no es lo que yo diga. La realidad que viven todos los ciudadanos es que España no tiene un récord de empleo, que hay una recuperación insuficiente, pobre y desde luego con una pérdida de poder adquisitivo monstruosa, entre otras cosas por nada que tenga que ver con el gobierno, sino simplemente por la recuperación del turismo, la admirable recuperación de ese turismo que el gobierno se pasó años demonizando, con ministros diciendo que era un sector de bajo valor añadido. Así que, por favor, que no te engañen.